Hola a todos. En esta oportunidad vamos a ver distintos modelos de evaluación de activos. Sabemos que los activos ofrecen un flujo de efectivo. ¿Cómo imaginan que podemos evaluar ese flujo de efectivo que generan los activos considerando el paso del tiempo? ¿Corresponde hacer un análisis lineal? Las finanzas nos dan las herramientas necesarias para responder a esa pregunta. Primero, para las finanzas es muy importante el paso del tiempo. Las finanzas modernas tratan mucho este tema. Por lo tanto, no podemos hacer un análisis lineal. ¿Qué significa lineal? Considerar todos los flujos, independientemente del tiempo donde ocurren, darles el mismo peso. Por lo tanto, tenemos que, de alguna manera, contrarrestarle peso conforme más pase el tiempo de esos flujos de fondos. Y es ahí donde las finanzas nos da las distintas herramientas a utilizar. Por ejemplo, vemos el valor actual, la tasa requerida para lograr un determinado capital, etcétera, etcétera. Bien. Ahora bien, cuando hablamos de activos concretamente de la empresa, o generalmente lo asociamos con una inversión, lo primero que debemos analizar es el flujo de efectivo operativo que genere esa inversión. ¿Qué significa flujo de efectivo operativo? Es lo que va a generar la operatoria propia de ese activo dentro de la empresa. Eso significa flujo de efectivo operativo. Puede ser un activo o puede ser un conjunto de activos, que a eso obviamente le llamamos generalmente proyecto. Bien, una vez que tenemos eso, tenemos distintos criterios para evaluar esa inversión en función de los flujos de efectivo que genera. Y los métodos más conocidos son el VAN y el TIR. ¿Por qué? Porque incorporan, como les dije anteriormente, el paso del tiempo. Valoran el paso del tiempo. Les traigo este ejercicio. Supongamos que la empresa tiene una inversión o un proyecto en el cual tiene que invertir ya 2.300 unidades. Es simplemente un ejemplo simbólico. Y para el próximo año, si invierte en este proyecto, espera recibir 2.000 de ingresos teniendo 750 de costos. Para el segundo año lo mismo, para el tercer año lo mismo. Bien, si calculamos el flujo de efectivo operativo, obviamente nos da que en el momento 0 tenemos que invertir 2.300 y en el momento 1, 2 y 3 vamos a recibir un flujo de efectivo operativo neto de 1.250 unidades. Bien, si sabemos que la tasa de descuento es del 10%, el VAN, valor actual neto, de este proyecto es de 808 unidades, 56 centavos. Bien, ¿eso qué nos dice? ¿Cuánto dinero le incorpora a la empresa? ¿Cuánto efectivo le incorpora a la empresa? Por otro lado, nosotros sabemos que invertimos capital y como a veces se utiliza mucho en finanzas, necesitamos una comparación. Y la comparación más directa generalmente suele ser la tasa de interés. Entonces necesitamos ver cuál es la rentabilidad de este proyecto y para eso calculamos la TIR. Si calculamos la TIR de todos estos flujos de efectivo desde invertir 2.300 hasta obtener los distintos flujos de efectivo que nos ofrece el proyecto, nos da que la TIR es de aproximadamente el 29%. ¿Qué nos dice en este caso la TIR? Que el proyecto rinde aproximadamente 29 centavos por cada unidad de dinero invertida en este proyecto. Bien, obviamente, reitero, traje a colación estos ejemplos porque son muy importantes porque consideran el paso del tiempo. Bien, por último, los invito a hacer la actividad y dentro de un rato nos vemos para ver las claves de respuesta. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En la pantalla podrán ver una forma posible de resolverla.
Hola a todos. Ahora debemos tomar las decisiones. Es decir, ya hemos visto los modelos de evaluación de activos. Entonces, habiendo estudiado todas esas herramientas que nos brinda la finanza, los invito a pensar qué criterios tener en cuenta para analizar si conviene o no incorporar ese activo en la empresa. Los modelos, de acuerdo a los distintos modelos que nos ofrece la finanzas, tenemos por un lado el VAN o VPN, valor actual neto o valor presente neto. Ahí, ¿qué es lo que realizamos? Realizamos el famoso análisis costo-beneficio, pero considerando el paso del tiempo. Obviamente, si el VAN es positivo, ¿qué me dice? Que los beneficios que otorga el proyecto son mayores que los costos. Si es negativo, obviamente me dice que los costos son mayores a los beneficios. Por otro lado, el TIR, que es la rentabilidad que va a tener el proyecto. Y obviamente que la vamos a evaluar en función de nuestro costo de capital o hasta lo que ahora utilizamos comúnmente como tasa de descuento. Y por último, el periodo de recupero, que generalmente para considerar de nuevo el tema del paso del tiempo, utilizamos el periodo de recupero descontado. Les traigo un ejemplo. Una empresa necesita realizar una inversión. Para ello, en el momento 0 debe invertir 2.300 unidades. En el momento 1 obtiene un ingreso de 2.000 unidades con un costo de 750 unidades propio de la operación de este proyecto. Y así sucesivamente para el periodo 2 y para el periodo 3. Conclusión, que haciendo el flujo operativo de este proyecto nos da que en el momento 0 tenemos que invertir 2.300 unidades. En el momento 1 obtenemos un flujo de efectivo operativo neto positivo de 1.250 unidades, lo mismo para el periodo 2 y para el periodo 3. Bien. A una tasa de descuento del 10% podemos calcular el VAN. Y con el flujo de fondos podemos calcular la TIR. El VAN en este caso nos da 808 unidades,56. ¿Qué significa ese resultado? Significa que nuestro proyecto agrega valor. En términos concretos y en base a este resultado, significa que los beneficios esperados que tenemos en el proyecto compensan los costos de operación, recuperan la inversión, me compensan la tasa de descuento y encima me dejan un adicional a valor de hoy de 808 unidades,56. Por otro lado, la TIR, ¿qué me dice? Que es del 29% aproximadamente, obviamente mucho mayor que la tasa de descuento. Quiere decir que si yo invierto en este proyecto, por unidad invertida voy a obtener aproximadamente 29 centavos. Por último, también podríamos haber estimado o calculado, eso lo dejo para inquietud de ustedes, el periodo de recupero descontado. Es decir, que nosotros debemos descontar los flujos de fondo que esperamos hacia futuro, es decir, nuestro proyecto en el periodo 1, el periodo 2 y periodo 3, y ver en qué momento, una vez descontados esos flujos, podemos llegar a recuperar esta inversión de 2.300 unidades. Por último, los invito a hacer la actividad y le estaremos retomando las claves respuestas dentro de un rato. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En la pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Hola, ahora lo que vamos a analizar es la evaluación de bonos.
Previamente a ver este tema, los invito a imaginar cómo podemos llegar a evaluar un bono y qué información tener en cuenta para poder realizar dicha evaluación. Primero, de un bono tenemos que tener en cuenta que tiene distintos valores. El primer valor que podemos nombrar es el valor nominal, es decir, el valor escritural, el que figura en la lámina o en el documento que hemos firmado del bono. Sobre ese valor es el que se paga intereses. Segundo, podemos nombrar el valor residual. El valor residual es la parte del bono que aún no se amortizó. Y por último, el valor técnico, que sería el valor residual más los intereses devengados hasta la fecha. Bien, lógicamente un bono puede cotizar sobre la par, bajo la par o a la par. Cuando la paridad del bono es 100%, se dice que el bono es a la par. Cuando la paridad del bono es mayor al 100%, se dice que está sobre la par, y cuando es menor al 100%, se dice que está bajo la par. ¿De qué depende esa paridad? Y básicamente es el valor de mercado que tiene el bono en relación al valor técnico de ese bono. Bien. Para evaluar un bono, lo que tenemos que tener en cuenta son las herramientas de valor actuar y de TIR. Para la aplicación de estas herramientas que estamos viendo, les traigo un ejemplo. Supongamos que en el mercado hay un bono que promete los siguientes flujos de efectivo. Para el primer periodo, 100 unidades, para el segundo periodo, 100 unidades, para el tercer periodo, 100 unidades y para el cuarto periodo, 1100 unidades. Lógicamente, por la estructura de estos flujos de efectivo, en el cuarto periodo seguramente debe estar pagando algún tipo de amortización. No obstante eso, suponiendo que la tasa de mercado es del 15%, ¿qué valor puede tener el bono hoy? Para ello nos valemos de la fórmula o de la herramienta que nos brinda las finanzas, que es el valor actual. Si nosotros calculamos el valor actual, es decir, a hoy, de esos flujos que nosotros esperamos, ¿cómo lo hacemos? Descontando esos flujos al 15%, que es la tasa del mercado, nos da que el valor de hoy del bono sería de 857 unidades,25. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿qué sucede si yo compro el bono a un determinado precio, que puede ser mayor o menor a este que hablamos, o igual tranquilamente, y voy a esperar esos flujos que le dije anteriormente? Entonces, supongamos que lo podemos comprar ese bono 800, pero, como ya dijimos, el bono en el primer periodo me va a dar 100, en el segundo 100, en el tercero 100 y en el cuarto 1100. Si yo calculo la TIR de todo eso, de haber invertido 800 y de recibir esos flujos futuros que promete el bono, me da que yo voy a obtener una rentabilidad del 17,34% en base a lo invertido. Bien, habiendo visto estas herramientas que simplemente pretenden darle una ayuda de cómo utilizarlas en concreto, los invito a realizar la actividad correspondiente. Dentro de un rato nos reunimos nuevamente para analizar las claves de respuesta. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En la pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Hola a todos. En esta oportunidad vamos a ver lo correspondiente a evaluación de acciones. Ya sabemos qué es una acción, esa parte que representa el capital de la empresa,
es decir, es la propiedad de cada socio en relación a la empresa. Bien, sabemos que pueden ser ordinarias o preferenciales, y en base a esta definición tenemos que pensar de qué manera y en función de los que nos brinda la finanza podríamos llegar a evaluar estas acciones. Siempre recordar que el principio básico está en función de los flujos de efectivo que van a prometer estas acciones. Siempre que tengamos un flujo de efectivo prometido o hacia futuro, el principio básico de las finanzas nos dice que debemos analizar el valor actual de esos flujos de efectivo. Entonces, esa va a ser la base de todo modelo para evaluar acciones. El método más utilizado en el caso de las acciones ordinarias es el método de crecimiento de dividendos, obviamente donde la empresa, en función del último dividendo pagado y una tasa de crecimiento que se espera que tengan esos dividendos, se proyecta cuánto podría llegar a valer la acción. Todo obviamente bajo un supuesto fundamental que se supone que la empresa dura infinitos periodos. Por otro lado, en el caso de las acciones preferenciales, y suponiendo también de que la empresa dura infinitos periodos, se puede analizar como una perpetuidad, es decir, pagos constantes que van a permanecer en el tiempo. Esta manera de estimar el valor de la acción preferencial es una manera muy simple, es una operación matemática simple. Hay que, al valor del dividendo que uno espera que va a tener en el tiempo constante, dividirlo sobre la tasa de interés de mercado. Esa forma de cálculo, reitero, coincide con lo que en términos financieros denominamos perpetuidad, nos va a dar el valor de esa acción preferencial. Supongamos una acción preferencial que tiene un dividendo constante a través del tiempo igual a 400 unidades. A su vez, sabemos que la tasa de interés del mercado es de aproximadamente el 20%. Entonces, teniendo en cuenta esa relación 400 dividido 0,20, reitero, estamos haciendo un cálculo de perpetuidad, nos da que esa acción aproximadamente vale unas 2.000 unidades. Si ustedes analizarán todas estas herramientas que estuvimos viendo, la idea básica o el fundamento central de todo esto es algo que ya nos brinda las finanzas modernas y que es el valor actual de los flujos de efectivo que esperamos hacia futuro. Con todos estos conceptos que estuvimos viendo, los invito a realizar la actividad práctica integradora. Les deseo muchos éxitos y nos estaremos viendo.